Libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Yo le pido que a partir de ahora usted esté en el máximo de atención, que la atención esté acá. No se distraiga, por favor, porque este es el tiempo más complicado del culto, ¿bien? Y tenemos que estar ahí, atentos con lo que el Señor nos va a hablar, ¿bien? Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la palabra del Señor así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es nuestro alimento. Señor Jesucristo, tú dijiste: el que tiene oídos para oír, oiga. Y acá nosotros estamos dispuestos, prestos, listos, hambrientos, Señor, para recibir lo que tú nos quieres hablar, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, esta va a ser la primera parte de este mensaje. He estado un poco inquieto, especialmente en la segunda parte de este año, porque creo que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos muy poco discernimiento de la lucha espiritual. La lucha espiritual es una lucha, en primer lugar, real. Real. Lo dice la palabra del Señor. Bien, la Biblia dice, claramente lo dice la Biblia, que nosotros tenemos 3 enemigos. Y a veces se confabulan los 3. ¿Cuáles son? El mundo, la carne y el diablo. 3 enemigos. Fíjese que, ¿por qué es preocupante esto? Porque usted puede decir, bueno, no sabía, en realidad no nos enseñan mucho de esto, nos han dicho que el diablo es un enemigo vencido, que ya nosotros no tenemos que preocuparnos de eso, ni ocuparnos. ¿Sabe? Usted puede tomar esa posición, pero el tema es que la lucha espiritual, ni los propios escritores bíblicos han eludido ese tema. La Biblia habla de aquello, ¿sabe? Muy por el contrario, más que no hablar, más que eludir, ¿sabe? Advierten a la iglesia, especialmente en el Nuevo Testamento, de la lucha espiritual y la importancia de estar preparados y combatir. Bien, usted ve que en las naciones, cuando tienen los ejércitos, esos soldados son instruidos, esos soldados son preparados, los equipan. Tienen un tiempo de preparación, porque tienen que aprender disciplina, tienen que aprender a usar las armas, tienen que aprender en las distintas áreas donde esos soldados se preparen. Si es un piloto de guerra, tendrá que ser preparado para aquello, tendrá que pesar y tener ciertas dietas, pesar cierta cantidad de kilos, porque es soldado y debe estar listo siempre el soldado para la batalla. La Biblia también dice que nosotros somos soldados. Bien, entonces el soldado tiene que estar, el soldado de Cristo tiene que estar siempre en una actitud vigilante, atento. Entonces, no hay que sobreexaltar, sobreenfatizar la lucha espiritual, pero tampoco hay que subestimarla. Yo le decía que escritores bíblicos han hablado acerca de este tema, de la lucha espiritual. Han hablado del enemigo, de lo que significan los ataques del enemigo y cómo es que tenemos que estar preparados. Fíjese que Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto aparece en la Biblia. Esto no debe ser una sorpresa para el creyente. La lucha espiritual es una lucha real y usted puede estar preparado o no, pero la Biblia dice que usted y yo debemos estar preparados para esta guerra, para esta batalla, para esta lucha. ¿Bien? La Biblia habla de eso.
Yo escuchaba una vez a alguien que decía, y como que subestimaban al diablo, decían, ¿de quién me estás hablando? De un enemigo vencido. Claro, Jesús venció. Lo dice el apóstol Pablo en su carta a Colosenses. Él exhibió públicamente a sus enemigos triunfando sobre ellos en la cruz. Lo dice la Biblia. Jesús venció. Pero ahora nosotros tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Bien, mire lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad. ¿Se da cuenta la importancia entonces de estar en la actitud correcta? De saber que estamos en una lucha. Sed sobrios y velad. ¿Qué significa velad? Estar en una actitud vigilante, ¿no es cierto? ¿Ah? Estar preparado, ¿cierto? Y el apóstol escribe y dice, obviamente el Espíritu Santo, el que lo inspira a escribir estas palabras, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Otras traducciones dicen, a quien destruir. Entonces anda el enemigo como león rugiente. ¿Usted ha visto un león? ¿Sí, no es cierto? ¿Sí? ¿Ha visto un león? Usted, espero que no se encuentre nunca frente a frente a un león adulto que no esté enjaulado, porque va a tener que salir corriendo. ¿Sabe lo que significa el rugido del león? Dicen que el rugido del león se escucha a kilómetros. Usted sabe que el león es el rey de la selva, ¿no es cierto? El león. Pero el diablo no es que sea león. Ojo, si aquí dice como león, ¿cómo? Es una comparación. Dice que anda como león rugiente buscando a quién destruir. ¿A quién puede destruir el diablo? ¿A quién puede devorar? A alguien que no esté velando y que no sea sobrio. ¿No es cierto? Mire, vamos a ir avanzando en lo que vamos a ver en la próxima exposición bíblica. Porque el enemigo necesita, como esta es una lucha espiritual, necesita de algún medio, de algún instrumento para operar. De una persona. ¿Sí? Y el enemigo en la vida del creyente no puede tener ningún tipo de influencia a menos que el creyente le dé el acceso, el permiso. Mire, y dice el versículo 9 de Primera de Pedro, capítulo 5, dice, al cual resistid firmes en la fe. Entonces al enemigo hay que resistirlo. ¿Ah? Y mire que esto el cristiano tiene que vivirlo. Si usted está recién llegando a los caminos del Señor, váyase preparando. Asesórese por gente que sea más madura que usted en el Señor. Comience a prepararse porque el enemigo anda como león rugiente. Anda buscando a quien devorar, a quien destruir. Y debemos estar firmes en la fe. Versículo 9, Primera de Pedro 5, dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Por qué en la fe? Resistid firmes en la fe, porque el enemigo lo que quiere combatir y quitarnos, arrebatarnos es nuestra fe. ¿Sabe qué? Porque un cristiano sin fe no sirve para nada. La Biblia dice que sin fe, lo puede ver usted en el libro de los Hebreos, capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el enemigo lo que quiere es que usted y yo perdamos la fe. Por eso dice el apóstol, estén sobrios, velando, y ¿sabe qué? Y resistan firmes en la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿A quién cree usted que va a atacar el diablo? A la iglesia. A la iglesia, a los que hoy día están orando, a los que están velando, los quiere sacar de la fe. No le interesa al enemigo mucho que usted deje de congregarse.
No, le interesa más desenfocarla de las cosas de Dios. Mire lo que dice Juan en la segunda carta, capítulo 1, versículo 7, para que vea usted que esto aparece en la Biblia. Por eso que no hay que exaltar, y acá no buscamos exaltar la figura del enemigo, no. Pero sabe, hay que tener un equilibrio. Vivimos luchas espirituales donde nosotros estamos amenazados, donde nuestras familias están amenazadas por el diablo. Bien, por eso que también la propia Escritura dice, no deis lugar. ¿A quién? Al diablo. No deis lugar al diablo. Mire lo que dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Ha escuchado usted que el diablo se disfraza de ángel de luz? ¿Ha escuchado usted de los lobos vestidos de oveja? ¿Sí? Mire, Jesucristo mismo hablando, Juan capítulo 8, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Es Jesús el que está hablando acá? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mire, si usted practica mentira, que yo creo que no, pero las personas que practican mentira, ¿saben a quién se parecen? ¿De dónde viene la mentira? ¿Sabe usted quién fue el primero que mintió? El diablo. Él fue el primero que mintió. Por eso acá Jesús es claro en decir que Satanás es el padre de la mentira, padre de mentira, porque es mentiroso. ¿Sabe? En la Biblia a Satanás se le identifica como engañador, como tentador y acusador. Mire las características. Es engañador. ¿Sabe cómo se engaña? A través de la mentira. ¿Sí qué hizo Satanás con Eva? La engañó. La engañó. Sí, porque él es engañador. Ahora, ¿por qué es importante entonces que nosotros, la iglesia hoy día, conozca cómo trabaja el enemigo? Porque tenemos que estar preparados. Porque es importante que nosotros estemos obedeciendo lo que dice la palabra. La palabra dice que seamos sobrios, que estemos vigilando, que el enemigo anda como un león rugiente. Entonces, usted y yo, como hijos del Señor, tenemos que obedecer a lo que el Señor demanda de nosotros y estar atentos, estar vigilando. Es clave para el creyente estar equipado para esta batalla. La Biblia lo dice claramente, usted lo puede leer en detalle. Aquí mismo en el capítulo 6 de Efesios habla de la armadura de Dios, está detallado. Tenemos que estar equipados con esa armadura que enseña la palabra de Dios. Además, ¿sabe qué? Debemos saber identificar las acechanzas del enemigo. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y esto yo quisiera que nos esforcemos por memorizarlo. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Sabe quién está escribiendo esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, uno de los más grandes apóstoles en las Sagradas Escrituras, él está escribiendo que no quiere que Satanás le saque ventaja. Y mire lo que dice después, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabe lo que es una maquinación?
es un plan, es una estrategia dirigida hacia el mal. Pablo dice, no queremos que Satanás nos saque ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo le pregunto, ¿usted sabe las maquinaciones del diablo en contra de su vida? ¿Usted sabe identificar las maquinaciones del diablo en contra de su familia espiritual, la iglesia? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe distinguir cuando es el enemigo el que le está tendiendo ahí una trampita? Sí, sí se sabe. Mire, yo quiero darle un avance de lo que quiero, con la ayuda del Señor y la asistencia del Espíritu Santo, estar entrando más adelante en detalle, porque yo quiero que estemos conscientes que hay una lucha real. ¿Sabe? Jesús combatió al enemigo y venció. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu, Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y claro, si no había comido en 40 días, 40 noches, Jesús tenía hambre. Si tiene la oportunidad, espero que sí, después revise los versículos que siguen. Porque el enemigo ataca a Jesús en 3 áreas. Yo no me voy a explayar ahora en esto porque si no se nos extiende demasiado. Véalo usted después. En 3 áreas. Jesús con hambre. 40 días que no comía nada. Y el diablo lo primero que le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Lo primero que hace el diablo. Yo le quiero decir algo, y tómeselo con mucha seriedad lo que yo le voy a decir. El diablo tiene estudiada cada una de sus áreas y conoce sus debilidades. Conoce sus debilidades. Tan patudo el enemigo que a Jesús le habló por la palabra. Le habló, le citó la Escritura. Jesús le respondió también por la palabra. Entonces, ahí tenemos otra enseñanza más. Necesitamos la palabra. La necesitamos. ¿Sabes dónde se libra una de las luchas más grandes en la vida del creyente? ¿Sabe dónde? En la mente. En la mente. Si usted no tiene la espada del Espíritu para vencer en la mente, usted está en problemas. ¿Sabe lo que quiere conquistar el diablo? La mente, el alma. Eso quiere conquistar. Porque sabe el enemigo que al conquistar la mente, que lo hace meticulosamente, que lo hace a veces paso a paso, cuidadosamente, comienza a sembrar, a poner, a crear fortaleza en la mente. ¿Sabe qué? Para encerrarlo. ¿Sabe lo que quiere hacer el diablo? Lo que busca hacer en la vida del creyente, rodearlo, encerrarlo, que esté rodeado. Hay mucha gente que ha tomado decisiones drásticas en la vida. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo le ha rodeado. ¿Usted ha visto a la policía en las películas? Perdonen la comparación. Cuando salen, se juntan, ¿no es cierto?, las patrullas fuera de las casas y hay algunos con ametralladora y nos falta, ¿no es cierto?, el policía que habla y dicen, están rodeados. ¿Lo ha escuchado? Están rodeados. Eso es lo que busca hacer el enemigo. Rodear la vida del creyente. Si usted si no tomamos en serio esta lucha, si no ocupamos lo que es la armadura de Dios, nosotros vamos a estar en problemas. Si el enemigo no quiere que usted crezca, el enemigo no quiere que usted sea libre, el enemigo lo que quiere es que usted permanezca siendo esclavo, esclava. ¿Y cómo lo hace? A veces lo hace en la mente. Hay gente que hoy día está prisionera y no está en la cárcel, sino que está prisionera en la mente.
Usted me acaba de decir que usted sabe distinguir las estrategias del diablo. Yo le quiero decir en el nombre del Señor que probablemente se queda corto, se queda corta. Porque el enemigo, ¿sabe qué? Es sutil. El enemigo tiene sus acechanzas. El enemigo tiene sus técnicas. El enemigo estudia. Satanás no es omnipresente, ojo, pero tiene su equipo. Tiene su equipo de demonios que trabajan para él. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Porque Jesucristo se enfrentó a Satanás, fue Satanás en vivo y en directo. Satanás mismo fue en persona a tentar a Jesús. Fue en vivo y en directo, no mandó a nadie, fue él. Y mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 13, hablando de este mismo relato. Pero Lucas, el evangelista, agrega otro detalle. Dice, y habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él. Hay otra versión que dice que Satanás ya no tenía nada más que decir, ya se le acabaron todos sus argumentos. Entonces, como Jesús le dio por todos lados, no lo pudo hacer caer, entonces se fue y Jesús lo reprendió. ¿Ve? Y dice la Escritura, y habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él, de Jesús. Y escúcheme esto, por favor, escúchenmelo. Hasta un tiempo oportuno. Se fue el diablo, se lo digo en otras palabras, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, el más grande de los grandes, el Rey de reyes y Señor de señores, estamos hablando de él. Satanás lo hizo con él, se fue, pero por un rato. Lo dice la Escritura en otras palabras. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 21, mire cómo trabaja el enemigo. Se lo digo de otra forma, ¿sabe quién trabajó en la cabeza de Judas? El enemigo. ¿Ve? ¿Y dónde le trabajó? En la mente. Por eso, ¿sabe? Guarde su mente. La Biblia dice, de toda cosa guardada. Guarda tu corazón, guarda tu mente, cuida tus pensamientos, porque ellos son los que determinan el curso de tu vida. Mire, le voy a mostrar una lucecita, cómo trabaja el enemigo. Y qué bueno que Dios nos permita esto, por la radio, por el internet, de llegar a muchos lugares para que la gente sea libre. Mire, el enemigo quiere que usted en las mañanas se levante derrotado, derrotada. Suelta sus huestes y empieza a llegar pensamiento, preocupación. ¿Es así o no es así? En la mañana, ¿sabe para qué? Para que usted se levante derrotado, derrotada. ¿No le ha pasado? Que está por levantarse, ¡pum! Un pensamiento, otro, Y a veces usted se levanta y se levanta con las alas abajo. Porque el enemigo ya ha estado ahí trayendo ideas, creando fortaleza, atacando. ¿Ve? Entonces ahí es cuando llegan esos pensamientos, cuando el enemigo le empieza a decir, mira cómo está la cosa de complicada, mira cómo está la situación económica, no te va a alcanzar, y no sé qué, y no sé cuánto, ahí es cuando usted tiene que ir a la palabra. Mira, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Lo mejor que usted puede hacer cuando llegan esos ataques es empezar a clamar al Señor. Empezar a clamar al Señor. No empezar a arrinconarse, no empezar a victimizarse. No. Empezar a declarar en la mente y si quiere también a través de sus labios la palabra, y después o simultáneamente va y se presenta delante del Señor. Señor, gracias por este día de vida que tú me has dado. Dice tu palabra que tú has planeado cada uno de mis días. Este día es un día de bendición. No me va a faltar nada porque tú eres mi Padre. Tú me vas a proveer. Tú me vas a cuidar, no solamente a mí, sino que también a todos los míos. Y se levanta usted en el nombre de Jesús y se puede poner también ahí a disposición del Señor y decir, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? Aquí estoy. Gloria a Dios.
Y si se va inmediatamente ahí a pegar su bañito, péguese ahí, cántese una alabanza también. Cántele al Señor, ríndale culto al Señor, ore ahí también en la ducha, en el baño, dedique tiempo de alabanza al Señor y le va a hacer bien. Gloria a Dios, todos los días es un desafío. Fíjese que el enemigo al propio Señor Jesucristo se fue, pero por un momento. Por un momento. Mire, se lo voy a decir corto. Satanás no pudo con Jesús. Pero como no pudo con Jesús, empezó a buscar la forma por dónde atacar. Mire lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 21. ¿Sabe? Yo ruego al Señor, al Espíritu Santo, en este momento, que pueda abrirnos el entendimiento. Que podamos abrir los ojos, porque si usted toma esta enseñanza bíblica, su vida espiritual se va a fortalecer, usted va a ser una amenaza para el reino de las tinieblas. Eso es lo que no quiere Satanás. Satanás no le teme a los activistas evangélicos. ¿Sabe a quién le teme Satanás? A los que oran, a los que viven en santidad, a los que quieren agradar al Señor. A esa gente Satanás le tiene miedo. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Jesús le está diciendo a sus discípulos: amigos, esta es mi ruta. Tengo que ir a Jerusalén. Y saben, ahí me van a tratar mal. Jesús le dice que ahí los van a matar. Eso le anuncia. Los discípulos sabían que iba a ser así. Y también le anuncia a Jesús que Él va a morir y que Él va a resucitar al tercer día. Los discípulos sabían que Jesús resucitaba. Ellos sabían. Mire lo que dice el versículo 22. Por eso, mire, aquí tiene una táctica del enemigo. Yo le dije, Satanás no pudo con Jesús, pero buscó la forma. Se fue por un momento. Mire lo que dice el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo. ¿Sabe lo que quería hacer Pedro cuando escucha estas palabras del Señor Jesús? Trató de convencerlo para que Jesús no fuera a Jerusalén. Ahora, abramos los ojitos espirituales. No era Pedro. ¿Ves? ¿Ves? Entonces mire, póngame atención. Porque si el diablo no puede con usted, va a empezar a tratar de influenciar a los que están cerca de usted. Escúcheme bien esto, lo que le voy a decir, por favor. Se lo digo con mucha responsabilidad, primero delante de Dios. Pueden ser sus propios familiares. Amén. Sí, Señor. Pueden ser sus propios hermanos a veces en la fe. Hay que estar atentos con esto. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros nos confundimos. A veces nosotros creemos que el que estaba hablando era nuestro familiar. Pero no, el enemigo estaba influenciando. El enemigo estaba enviando sus dardos de fuego encendidos. ¿Sabe para qué? Para que usted flaqueara en la fe. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No lo hagas. ¿Sabe? El enemigo quería evitar que Jesús llegara a la cruz. Y no fue solamente una vez. Yo le voy a demostrar que hay más veces. Y mire lo que dice la Escritura, versículo 23, siempre de Mateo 16. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Veo, no? Por eso tenemos que estar atentos nosotros, estar vigilantes. ¿Sabe? A mí me llama mucho la atención el hecho que cuando Jesús va con su discípulo en la embarcación, ahí donde lo estaba esperando al otro lado, un endemoniado jodido. ¿Sabe?
¿Cómo estaba ese hombre? Desnudo vivía. Ni siquiera con cadenas lo podían mantener tranquilo. Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Está por ahí por Marcos, los primeros capítulos. Pasemos al otro lado. Y se van al otro lado. Se levanta una tempestad. Se levanta una tempestad. Todo el mundo nervioso, preocupado. Gente especialista en la pesca. Todos menos Jesús. Jesús estaba durmiendo. ¿Y sabes? Jesús paró la tempestad. Se acabó. Y después venía la tremenda bendición. ¿Sabe quién viene a recibirlo? Viene ese hombre. NN. Para nosotros lo identificamos como el endemoniado gadareno. ¿No es cierto? Pero ese hombre recibió la liberación. Jesús lo liberó. ¿Sabe cuántos demonios tenía ese hombre? Entre 4.000 y 6.000 demonios tenía ese hombre. No lo podían ni sujetar ni con cadena. No sé cómo le decían en el pueblo, el esquizofrénico, el loco, no sé. No sé cómo le decían. Pero era un problema. ¿Sabe dónde dormía ese hombre? En el cementerio, ahí dormía. Hasta que se encontró con Jesucristo. Y Jesucristo lo liberó. Amén. La vida de ese hombre cambió. Pero antes, acuérdense, hubo una tempestad. Y eso a mí me hace darme cuenta que el enemigo es tonto. ¿Sabe por qué? Cada vez que viene una bendición para nuestra vida, parece que supiera. Cada vez que el Señor nos quiere promover, cada vez que viene una bendición grande, se vuelve loco, quiere desviarlo a uno, desenfocarlo, pero la bendición llegó. Jesucristo llegó ahí, a ese lugar, y ese hombre fue libre y se convirtió en un evangelista. Amén. Le predicó a 10 ciudades. El diablo no puede detener el avance de la iglesia, de un hijo de Dios, de una hija de Dios que está ahí en la comunión con Dios. Por eso yo quiero incentivarle para que nosotros estemos en comunión con Dios todos los días. Porque vamos a ser herramientas útiles en las manos del Señor. Mire, el enemigo no pudo con Jesús, intenta a través de Pedro. Pero mire otro de los intentos, Lucas 23, versículo 39. Dice, y uno de los malhechores que había sido colgado lo injuriaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Estaban crucificados. Estaban ahí a horas de morir. Y este hombre le dice, ¿no eres tú el Mesías? Y escuche esto, porque quiero que lo discierna espiritualmente. Le dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué le dice su discernimiento? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Esto no viene de parte de Dios. Esto es un verdadero acto de provocación a Jesucristo. Mire, otra muestra. Mateo 27, versículo 41. Dice, de esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, escúchenme esto, mire, por favor escúchenlo con atención. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Escuche esto. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿De dónde venía esto? Le voy a recordar algo, le voy a refrescar la mente. Mateo 4, si eres el Hijo de Dios. ¿Ves? Esto venía influenciado por el mismo Satanás, por el mismo infierno. ¿Ves? Por eso que es importante que nosotros estemos en esa comunión, en esa sintonía con el Señor, para saber detectar cuando es el enemigo el que está lanzando esos dardos de fuego encendidos. Quiero terminar con esto. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de colaborar a un pastor en una actividad evangelística, en un barrio complicado. ¿Sabe? El pastor que recién llegaba a ese lugar con mucho entusiasmo de ganar la gente. Un barrio que
se caracteriza por tener mucha droga, delincuencia y otras cosas más. Y este pastor, con el deseo de hacer una actividad evangelística, fuimos a ese lugar, invitamos a una hermana que canta y también invitamos al hermano José Enrique, a uno de los 33 mineros de la mina San José, para que fuera a contar su testimonio. Llegó el día de la actividad en una plazoleta que se prestaba para muchos usos. Esa plazoleta, no quiero entrar mucho en detalle. Y llegamos a ese lugar. Comenzó a cantar la hermana sus canciones, sus coritos. Y sabe que estábamos en la primera parte, la hermana cantando sus canciones, y sale un hombre con una botella debajo del brazo haciendo la coreografía. Empieza a bailar ahí este hombre. A ratito se suma otra persona más, también ahí en la misma. Se pone también y se ponen los dos a bailar. Imagínense cómo estamos nosotros estábamos nerviosos, por decirlo menos. Y empezamos a clamar y empezamos a clamar. Fueron los hermanos que estaban ahí en seguridad, en un evento al aire libre, a detener la danza esa, que no estaba planificada. Parece que él estaba con algunas copas y ellas también, no sé con qué más. ¿Sabe? Y la hermana que estaba ahí, la hermana Ruth Alfaro, estaba ahí y les dice a los hermanos, ¿saben qué? No, paren. Déjenlos, por amor a esta gente vinimos. Y seguían haciendo sus danzas y qué sé yo, oiga, y yo clamando, yo me daba vuelta y vuelta por esa plazoleta, clamando al Señor porque veía que el enemigo nos estaba haciendo la lucha. Y estaba el hermano José Enrique contando su testimonio y le empieza a gritar un hombre del costado. Le empieza a gritar cosas. Lo hacían callar al hombre, le seguía gritando. Hasta que llegó el momento casi final del testimonio del hermano, cuando había que hacer el llamado. ¿Y sabe qué? Viene ese hombre, dorso descubierto, se para justo al frente del escenario, al frente del hermano José, a gritarle otro par de cosas más. Se quedaron callados, clamando los que estaban en el escenario, hasta que sacan al hombre. Se hizo el llamado, pasaron algunas personas, pero nosotros quedamos tristes. Nosotros quedamos tristes. ¿Sabe qué? Porque la lucha espiritual fue severa, fue fuerte. ¿Alguien sabe lo que nos dijo? Alguien nos dijo, no, es que el problema es que ustedes se fueron a meter en el terreno del diablo. Yo le dije, no. Eso no es así, ese terreno no es del diablo, se lo tomó, pero tiene que irse de ese lugar. Y hablamos con el pastor y dijimos, pastor, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que hacer otra actividad, no puede ser lo que nos pasó, vamos a ayunar, vamos a orar. Eso hicimos. La iglesia comenzó a orar y ayunar y un poco más de 2 meses después hicimos otro evento. ¿Sabe qué? Una gloria del Señor en ese lugar. Y ¿sabe? Antes de contar lo que pasó, porque Dios, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sabía usted que ese hombre que pasó adelante a desafiar al hermano Enrique, a los días después, un día llegó a la reunión? Estaban los hermanos en la reunión ahora en el templo, no en esa plazoleta. Y llega el hombre y pasa adelante. Los hermanos de seguridad, como ya lo tenían identificado, van a sacarlo al toque casi. Y este hombre llega adelante del púlpito. Y si está el pastor viendo de esa congregación, sabe que lo que digo es así. Y el Señor también, que está de testigo. Llega ese hombre, se arrodilla ese varón. El pastor le dice a los hermanos de orden, déjenlo. Se arrodilla y empieza a pedir perdón. A los días después, el Señor ya estaba haciendo algo grande, porque la iglesia, vuelvo a decir, usted y yo somos iglesia. Y Jesús dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. ¿Sabe? Y se hizo la actividad. A los meses después se oró, se ayunó y nosotros estábamos confiados que el Señor nos iba a dar la victoria. ¿Sabe qué? Cuando se hizo el llamado y vive el Señor, que una de las primeras personas que pasó a ese llamado fue esa mujer que en la actividad anterior estaba bailando. Ahí estaba ella de rodillas en la presencia del Señor. ¿Se da cuenta? Porque ¿sabe qué? Que usted y yo, dice la palabra, que somos más que vencedores. Tenemos que tomar la palabra, tenemos que tomar la armadura, tenemos que tomar en serio que nosotros somos soldados todos los días.
Y que sabe qué, yo le quiero decir y aprovechar de decirle que su familia no es para perdición, su familia es para salvación. En estos días me habían hablado a mí de un hombre, oiga, que me decían, no, duro, no quiere nada con el evangelio. Yo le dije a esa persona, ¿sabe qué, hermana, en la fe? ¿Sabe qué? El problema aquí no es su papá, el problema aquí es usted la incrédula. Yo creo que Dios se va a glorificar, yo creo que Dios está trabajando, yo creo que aquí la única dura es usted. Eso le dije, en serio, la única dura es usted. No me va a decir, le dije, que todo lo que usted ha orado y otros también hemos orado por ese varón, Dios no lo ha escuchado ahí en el cielo. Todas las oraciones que se han hecho, ese clamor por ese varón para que acepte a Cristo, ¿usted no cree que el Señor escuchó esas oraciones? Se lo quiero decir, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dicen que nuestras oraciones están en las manos de los 24 ancianos. Dice que en una mano tienen el arpa y en la otra mano, en una copa de oro con incienso, dice la Biblia que ahí están nuestras oraciones. Dice la Biblia, esas son las oraciones de los santos. ¿Sabe que en esta semana me daban la buena noticia de que ese varón duro, supuestamente aceptó a Jesucristo como su Salvador? ¿Sabe qué? Porque lo que tenemos que hacer es pelear la buena batalla de la fe. ¿Y sabe cómo se pelea esta batalla? Hermana, hermano, ¿sabe cómo se pelea esta batalla? Esta batalla se pelea de rodillas. Porque cuando nos ponemos de rodillas, ¿sabe qué? Es otro el que pelea por nosotros. Él dijo que peleará por nosotros nuestras batallas. Y cuando usted ya a lo mejor no tiene más fuerza, ve que quizás está todo terminado, es hora de ir donde el capitán general y decir, Señor, yo me veo complicado. Yo veo que ya las fuerzas no me están dando para mucho más. ¿Sabe para qué? Para que Él renueve las fuerzas, para que Él pelee la batalla, para que, ¿sabe qué? Para que Él nos dé la victoria. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre Santo, gracias por esta tu palabra, Dios. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos dice que no tenemos, Señor, lucha contra carne y sangre. En otras palabras, nuestra lucha no es contra personas, sino que contra toda una jerarquía del reino de las tinieblas. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo quiero pedirte que nosotros acatemos, Señor, el llamado que nos hace tu palabra a ser esos soldados fieles, a ser hijos tuyos que disciernen que están en una lucha espiritual. Porque a veces el enemigo, Señor, ocupa incluso a nuestros seres más queridos, Señor, para traer y enviarnos ese dardo de fuego encendido, Dios. ¿Para qué? Para provocarnos, para generar en nosotros una reacción humana, para que nosotros reaccionemos de forma humana. Pero, Señor, no es la forma de pelear esta lucha espiritual, porque la lucha espiritual se pelea con armas espirituales. Padre Santo, tu palabra dice que somos más que vencedores. Señor, y queremos vivir esa dimensión que enseña tu palabra de ser vencedores, victoriosos en el día a día, en las circunstancias, en lo que nos toca enfrentar, Señor, en distintas áreas, quizás al interior de nuestra familia, quizás en nuestros trabajos, quizás en nuestros barrios, saber de que tú, Señor, peleas por nosotros. Glorioso Espíritu Santo, sin tu ayuda no podemos. Por eso nos disponemos como soldados a ser soldados valientes, porque en el ejército, Señor, de Israel, los cobardes eran enviados para la casa, los pusilánimes eran enviados para la casa. Señor, no podían formar parte del ejército. Y tu palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes
lo arrebatan. Y nosotros somos valientes porque Jesucristo habita en nosotros. Gracias, Señor. Glorioso Espíritu Santo, gracias por tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.